Muy buenos días a a mis hermanos, a mis amistades en Honduras y bueno, en los diferentes países donde Dios nos ha permitido hacer diferentes conexiones, pero especialmente envío un especial saludo a cada uno de mis paisanos allá en Santa Elena, La Paz. Am, a cada uno de ellos les envío un abrazo y mis oraciones deseando que nuestro municipio cada día pueda salir adelante en los emprendimientos que cada uno está haciendo y que cada día seamos inspirados en esa belleza natural que Dios nos ha dado, pero en las oportunidades que tenemos ahora de educación y otros alcances que nosotros en los años 80 no teníamos. Eh, a la mayoría en nuestra época estudiamos en escuelas multigrado de un maestro a, a, pues eh, atendía hasta tres grados. Así fue nuestra época de estudio. Sin embargo, nuestros maestros se esforzaron por dar lo mejor. Y en esta ocasión yo quiero hacer una exposición a, como una respuesta a un mitin político que hubo hace más de 2 semanas en nuestro municipio. Y estoy presentando pues a un planteamiento que quiero que sea de reflexión para cada uno de nuestros habitantes en el país, pero también para toda nuestra nación en esta situación de tantos conflictos políticos y sociales que nosotros estamos experimentando. Así que a raíz de que se tocó mucho en esa visita de la candidata a la presidencia por el Partido Libre, Rixi Moncada, se tocó mucho el tema de cosmovisión. Así que yo quiero en esta mañana pues plantear también ese tema de cosmovisión, pero desde una perspectiva bíblica, y para evitar mm, errores he decidido mejor escribir y me van a perdonar, pero no soy muy bueno para memorizar, así que voy a leer con detenimiento lo que yo he redactado en esta semana. Cosmovisión bíblica desde Santa Elena La Paz como respuesta a la crisis política de nuestro país. Mi nombre es Daniel Ventura Osorio, hijo de la maestra Irma Osorio Chicas y Fausto Ventura Pineda, agricultor y enfermero. Nací en el municipio de Cabañas, La Paz, el 22 de diciembre de 1971 y en 1976 nos trasladamos a vivir a Azacualpa, Santa Elena, donde mi mamá fue trasladada como maestra de la comunidad. Soy maestro de educación primaria, psicólogo con experiencias de servicio voluntario en diferentes países, incluyendo El Salvador, Afganistán y Estados Unidos. Estoy casado hace 19 años con Dania Izaguirre, con quien tengo la bendición de tener 2 hijos, Melody de 11 años y Joseph, que pronto cumplirá sus 15 años, y vivimos hace 6 años en Louisville, Kentucky, Estados Unidos. La presente exposición
es una reflexión en respuesta al acto político llevado a cabo el 12 de julio en el municipio de Santa Elena, La Paz. Me dio mucha alegría ver los paisajes tan hermosos de nuestro municipio y escuchar a mis paisanos campesinos y visitantes hablar con tanta elocuencia, mostrando una inteligencia impresionante a pesar de las limitaciones de estudio, especialmente para las personas mayores que participaron. Pero son ejemplo de brillante aprendizaje y habilidad para expresarse en público, que no es muy fácil hacerlo, y especialmente delante de tantas personas. Nuestra gente del campo, junto a quienes crecí, tienen muchas virtudes y tengo tantas vivencias de mi infancia. Mientras crecí en Azacualpa, involucrado muy activamente en mi comunidad, siguiendo el ejemplo de mis padres. Nuestra gente es inteligente, hospitalaria, y me alegré tanto de verlos y hasta me reí junto a doña Gertrudis y los presentes, porque a ella y el grupo de mujeres que representaba le fallaron las medidas del vestido que le regaló a la candidata a la presidencia Rixi Moncada. Ahora quiero referirme al tema sobre cosmovisión, que me impresionaron tanto al escucharlos hablar, de tal manera que si no hubiese hecho algunos estudios de antropología, de sociología, teología y por supuesto de psicología, me iban a dejar en las nubes sin entender el tema. Me describo como un apasionado discípulo de Jesús, estudioso y practicante de la cosmovisión bíblica, tema que deseo abordar. De acuerdo a la enciclopedia Wikipedia, cosmovisión se define como el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir de la cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente. En otras palabras, cosmovisión es la manera en que nosotros vemos el mundo, desde su existencia y la forma que nos regimos en base a las creencias que nosotros tenemos. La cosmovisión es un tema apasionante de la antropología, la psicología social, la sociología, ciencias políticas y la doctrina marxista después de la Guerra Fría ha implementado estrategias para propagar su ideología y sistema de gobierno, haciéndolo desde los niveles más altos, intelectuales y universitarios, que en son de buscar justicia social propone cambios, planteándose como la respuesta al sistema capitalista, que lo ven como injusto, de desigualdad, que oprime, que explota, y con sus ideas presenta un sistema más justo de igualdad, donde no haya explotados ni explotadores, usando la política como una manera de adoctrinar y propagar sus ideales. Entre sus estrategias están actos de rebelión, caos, anomía y violencia verbal y física, buscando una estrategia diferente a la época de la Guerra Fría, donde además de las estrategias anteriores apoyaron grupos armados en diferentes países del mundo para promover su ideología y sistema de gobierno. La teología también estudia la cosmovisión y es lo que quiero presentar en esta exposición, refiriéndome también a temas de la realidad histórica de nuestro municipio. La Biblia, como la palabra de Dios nos enseña que el universo fue creado por Dios, y en el libro de Génesis nos describe que fuimos creados a su imagen y semejanza, que todo lo creó perfecto, asignando tareas y responsabilidades de mayordomía, de gobernar sobre lo que Él creó, y como ser divino también estableció límites y les dijo que el árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer, y que el día que lo hicieran iban a morir. Así que todo iba bien, pero en escena entró Satanás, quien habiendo sido ángel de luz engañó a través de una mentira disfrazada de verdad a Adán y Eva. La desobediencia trajo consecuencias, sin embargo, además que Dios establece una sentencia en relación a la desobediencia de Adán y Eva, también ofreció una promesa
de redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. En otras palabras, está hablando de las consecuencias de dolor en la enemistad a causa de la descendencia de Eva. Esa enemistad iba a causar daños a la descendencia de Eva, causándole heridas. Pero el final de esta enemistad, de esa lucha, iba a terminar porque la descendencia de Eva iba a destruir a la serpiente, hiriéndolo esta en la cabeza. Lo anterior fue una promesa profética de redención que en la caída del hombre en el Edén Dios estaba ofreciendo como una respuesta para la humanidad, que fue en el inicio creada perfecta, sin defectos, y que a raíz de la desobediencia distorsionó todo lo perfecto creado por Dios, provocando que el pecado entrara al hombre, volviéndose egoísta, mentiroso, idólatra, asesino, adúltero, fornicario, vengativo, arrogante, prepotente, avaro, etcétera, etcétera. 4000 años después de la caída en el Edén, la promesa dada en Génesis 3:15, Dios la cumple al enviar a Jesús, nuestro Redentor, quien nació en Belén de Judea y vivió entre nosotros para predicar ese mensaje maravilloso de redención, misión que el Padre le envió a proclamar, dándonos muestras de amor, del amor más grande de este mundo, dando a su Hijo unigénito, quien entregó su vida en la cruz del Calvario para traernos redención. Y el libro de Colosenses 2:13 al 15 nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Maravillosa palabra que nos da muestras de las promesas de nuestro Dios, quien sí cumple lo que promete, y con la redención del pecado que nos separa de Él, nos ha establecido esa relación de intimidad y de propósitos para los cuales fuimos creados. Y no solo esto, sino que a través de esa redención nos congregará un día a todos aquellos que en Él hemos creído, de toda lengua y nación, sin distinción de las barreras humanas que nosotros hemos puesto producto del pecado al que no queremos renunciar. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 7, 9, 12. 9 al 12. Como conclusión, la cosmovisión bíblica a través de la palabra de Dios nos enseña: 1. El universo y nosotros fuimos creados por Dios. 2. La desobediencia condenó al mundo. Y 3. La redención a través de Jesús nos ofrece redención del pecado y como consecuencia tener mejores condiciones de vida en esta tierra y por la eternidad. A todo aquel que conoce que es pecador, que se arrepiente de sus pecados y decide vivir una vida de pureza, integridad, de santidad, separado del pecado para honrar a Dios y convertirse en la sal que da sabor a este mundo
y a la luz y la luz que alumbre a otros que caminan en tinieblas. Por lo tanto, la historia lo ha demostrado: ideologías, filosofías, la ciencia, el dinero, el poder, el capitalismo, el comunismo, el regreso a nuestras prácticas rituales ancestrales, no podrán rescatar al hombre de la maldad. Solo Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador, es el único que puede cambiar el corazón del hombre. Así que quiero manifestar que, aunque respeto mucho a las personas que se manifestaron en este conversatorio, no comparto, de acuerdo a la cosmovisión bíblica, que ha transformado vidas y ha hecho caer imperios como el Imperio Romano a través no de la mentira ni del engaño, sino a través de personas que vivieron imitando a nuestro Señor Jesús, y Redentor, nuestro Señor Jesús Redentor, quienes estuvieron dispuestos a ir a hacer comida de leones en los circos romanos antes que renunciar a su fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hay muchas verdades en lo que mis paisanos compartieron, y admito que ha existido marginación para nuestros pueblos, y es un llamado para todos los políticos y funcionarios públicos corruptos que Dios ha permitido que lleguen al poder para gobernar y servir al pueblo, y lamentablemente, debido a esa corrupción, tiene sumido a nuestros países latinoamericanos en grandes problemas sociales con deudas externas extraorbitantes. Y me manifiesto públicamente en contra de toda propaganda de cada partido político demagoga llena de mentiras, y específicamente, de acuerdo a lo escuchado en este mitin político, me manifiesto en contra de que nuestra gente esté siendo utilizado con una estrategia que pretende libertarlos del capitalismo salvaje, tratando de construir a partir de discursos victimizantes, discursos que han sido propagados por el expresidente Manuel Zelaya Rosales y su grupo de simpatizantes. El expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien fue electo democráticamente y cambió la responsabilidad delegada como gobernante por una ideología que ha querido imponer por la fuerza en todo momento, se presenta como víctima de circunstancias políticas y ha conducido a una victimización colectiva, y en ningún momento reconoce que él y sus seguidores cercanos dieron inicio a este conflicto político que desde hace 12 años mantiene una terrible polarización política, nunca y social, nunca antes vista, con consecuencias sociales, nacionales e internacionales. La victimización es un serio problema que no lleva a producir cambios, porque siempre me estoy mirando como el mártir que he sufrido esto y lo otro, sin reconocer que también yo tengo responsabilidad sobre determinado acto, o simplemente hay circunstancias de las cuales no tengo control, pero puedo sacudirme de las heridas y el dolor, usando estas circunstancias para crecer como persona en amor y compasión y empatía hacia otros. Cada candidato a la presidencia puede decir: Dios está conmigo y me va a ayudar a vencer, pero Dios no está donde hay intereses egoístas de enriquecimiento ilícito. Dios no está con aquellos que quieren llegar al poder para hacer más dinero en sus empresas a través de negocios turbios. Dios no está donde hay mentira, donde hay engaño, falsedad, arrogancia, donde hay prepotencia, donde hay odio. Y los gobernantes tienen tendencia a enseñorearse del poder y pretender usar el poder para llamarse buenos gobernantes. Y sí lo serán cuando se conviertan en verdaderos siervos, como Jesús, nuestro Señor, Redentor y Creador, nos enseñó. La realidad lo demuestra. Nuestros países latinoamericanos no se desarrollarán mientras, desde mi posición de menos desposeído, ataque al que más tiene, sino trabajando juntos, que el empresario sea justo con sus empleados, tratándoles con dignidad y respeto a cada uno de ellos, que nosotros los que somos empleados demos
demos lo mejor en nuestros trabajos, agradecidos por la oportunidad que Dios nos permite de llevar sustento diario a nuestros hogares y ser parte del servicio a la sociedad a través de cada tarea que desempeñamos, y que el empresario pueda sentirse feliz de brindar oportunidades de empleo donde trate con dignidad a cada uno de sus empleados, sin ansias desmedidas por alcanzar más y más riquezas que nunca llenarán ese vacío en su corazón mientras viva alejado de Dios, haciendo de el dinero su Dios. Estoy de acuerdo que ha existido corrupción desde el gobierno, que ha favorecido con políticas a la empresa privada, pero la corrupción no se puede atacar con corrupción, demagogia y mentira. Mis primeros años de trabajo como docente los inicié en la empresa privada y sí hubieron injusticias con mi salario, pero gracias a Dios ese fue un medio que me permitió permanecer en Tegucigalpa e iniciar mis estudios universitarios en la carrera de psicología. Pero a través de esos duros años de muchas limitaciones económicas, aprendí y recibí muchas lecciones de aprendizaje, de crecimiento personal que me siguen hasta el día de hoy. Se habló en discursos victimizantes que los oligarcas siempre han oprimido a nuestro pueblo de Santa Elena y que los gobiernos anteriores nos han tenido en el olvido. Como hijo orgulloso de haber nacido en Cabañas La Paz y crecido en Azacualpa, Santa Elena, quiero dar fe que por 12 años en nuestro municipio permaneció el programa de asistencia en agricultura y ganadería Margoas, Marcala Guascorán, y la cooperación suiza invirtió millones y millones de dólares en asistencia técnica a través de diversos programas de agricultura y ganadería. Mis padres fueron personas que participaron activamente en dichos programas, mi mamá como maestra y mi papá como agricultor y enfermero de la comunidad. Siendo muy pequeño yo fui hasta cuidador de una granja de pollos. Aprendí a vacunar las gallinas, a cómo colocar una aguja en una vaca para vacunarla. No aprendí mucho, aquí les confieso esto, que no aprendí mucho de apicultura, porque no me llevo bien con las abejas. Y una anécdota aquí es porque mi hermana, que por ahí creo que va a estar viendo, precisamente en un momento que yo estaba yendo a traer un capote para un agrónomo de Margoas, cuando yo regresé al lugar donde él estaba, ella, muy curiosamente, quiso saber qué pasaba con un panal al darle una pedrada, así que yo no me daba cuenta. Cuando llego de mi casa al otro lugar donde iba con el capote, una nube, ella le había pegado una pedrada a un panal y una nube de avispas me atacaron, y bueno, al final me terminaron contando como 25 aguijones en la espalda y en el cuerpo. Así que por esa razón desarrollé cierta fobia a las abejas, situación que superé, pero no me gustan las abejas. Un poco de mis experiencias campesinas. Nuestra escuela primaria, donde estudié, está rodeada de lindos pinos que en la década de los 80, con asistencia del programa Margoa, sembramos, y cada uno de nosotros quienes sembramos nuestro árbol íbamos a regarlo cada día que llegábamos a la escuela. Se estableció un centro de capacitación para jóvenes que por una semana, semanas alternas, se iban a internar para aprender diversos oficios en agricultura, carpintería, y otras diversas tareas que seguramente algunos de los que me están escuchando van a dar fe de ello. Una de las cosas que me llama la atención es que a través de ese programa de asistencia hubo algunas asignaciones
en las que se pagaba para que nosotros hiciéramos acequias para evitar la erosión en nuestros propios terrenos. Y creo que es una de las respuestas a la falta de desarrollo por el asistencialismo, donde la pregunta en muchas reuniones de la comunidad era, ¿pero qué es lo que yo voy a recibir a cambio por participar en este u otro proyecto? Un patrón que hasta el día de hoy continúa en nuestras comunidades presentándonos como como comunidades pobres, que siempre vamos a estar queriendo recibir un beneficio a través de lo que nosotros deberíamos de estar haciendo para el propio desarrollo nuestro, de nuestras familias. La candidata habló y tocó el tema del asistencialismo y habló de volver a los pueblos originarios productivos para que no haya más emigración. Y hay un precedente de 12 años con grandes inversiones de la cooperación suiza y no logramos un despegue en la producción agrícola y ganadera en nuestra región. Así que es muy fácil hablar desde discursos que no son objetivos común en todos los políticos, de ofrecer cosas que, si eso se llegara a presentar de una gran producción, los problemas que tenemos es que a dónde se va a poder exportar eso si estamos en pleitos con países donde se ha hecho exportaciones, como los problemas que han habido con las camaroneras en la zona sur. La candidata dijo que nosotros los inmigrantes en Estados Unidos hemos sido expulsados por el sistema. Y los discursos siempre han sido de odio a Estados Unidos como el imperio representante del capitalismo salvaje que tiene sumida en la pobreza a nuestro país, y en vez de buscar vías diplomáticas para buscar extender el TPS, han seguido atacando esta nación, la cual nos ha abierto las puertas a tantos inmigrantes que con nuestras remesas somos parte del sostén de la economía en nuestro país. Y en solo el 2024 el país recibió alrededor de casi 10.000 millones de dólares en remesas. Así que somos una parte, aquí los inmigrantes importantes, también en el sostén de la economía en nuestro país. Me pregunto, el sistema de gobierno que ellos ofrecen, donde el Estado se convierte en la mamá asistencialista de todos, ¿es mejor? Entonces, si es mejor sistema, ¿cuál es la razón por la que millones de cubanos viven en el exilio, si se les ofreció desde el adoctrinamiento político las mismas promesas de justicia social, y ahora ellos, desde este país capitalista, imperialista, del capitalismo salvaje, el cual han denigrado con sus discursos de odio, ellos tienen que sostener a sus familias en Cuba por la terrible crisis económica que están viviendo? Creo que es necesario ser más objetivos con respecto a planteamientos de liberación que están prometiendo en nuestro país. Mis compañeros de trabajo cubanos le envían un mensaje a todos los políticos e intelectuales que admiran a Cuba como el mejor ejemplo de sistema socialista para vivir, que vayan a vivir un mes a Cuba, pero como vive la gente de a pie en Cuba, y no llegar a vivir de lujos y facilidades que en ningún momento el pueblo cubano tiene acceso a, esas prebendas donde solo los que dirigen el sistema de gobierno disfrutan. Los políticos que llegan a Cuba van a vivir del sacrificio y la miseria en que se encuentran millones de cubanos que ahora no tienen acceso a servicios básicos de alimentación,
ni de salud. Y este es un llamado para todos mis hermanos y la iglesia evangélica a la cual pertenezco. Nosotros debemos de ser parte activa de los problemas sociales en nuestro país, partiendo de modelar una vida de integridad que los demás deseen imitar y no involucrarnos en ningún acto de corrupción. Nuestras iglesias no deben buscar el favor de ningún dirigente político para obtener privilegios. No necesitamos favores que huelan a corrupción. No necesitamos dinero del gobierno para sostener ministerios o iglesias, porque Dios estableció que cada uno de nosotros, como miembros de cada iglesia, debemos de ser responsables con el sostén de aquellos que velan por nuestro cuidado espiritual. No debemos buscar imitar este mundo corrupto con templos lujosos que llevan a compromisos económicos en donde nos veamos envueltos en actos de corrupción. Nuestro evangelio y ministerio debe manifestarse sin abusos de autoridad, ansias de riqueza y de poder que no difieren nada al sistema de este mundo corrompido por el pecado. Al contrario, que se diga por la manera de vivir lo que se dijo en Tesalónica acerca de Pablo y Silas, a quienes una enardecida turba no encontraron, y llegando a la casa de Jasón gritaban estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón había recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hechos 17, 6 al 7. En nuestro país somos más que Pablo y Silas, y no es posible que en vez de nosotros trastornar el mundo para bien, el sistema del mundo nos haya trastornado, arrinconándonos en nuestros templos sin ser una respuesta espiritual a los problemas sociales de nuestra nación. Afirmo también que como creyente mi fe no pertenece al ámbito privado, ni está encerrado sábados, domingos o martes en un templo, donde en nombre de la razón se nos impuso hace siglos a pretender vivir nuestra fe en esas condiciones, imponiéndonos teorías irracionales que han pretendido trastornar nuestra cosmovisión bíblica, principios en los cuales debemos vivir nuestra fe en esta tierra, y yo lo vivo en todo lugar donde voy, en mi trabajo, en mi hogar, en mis relaciones interpersonales. Esa fe no tiene fronteras ni barreras geográficas y culturales, porque gracias a Dios también mi iglesia de santidad a la cual pertenecí en Honduras permitió mi formación misionera, y a pesar de tantos problemas de vernos como iglesias pobres y necesitadas de ayuda, dieron el salto de más bien participar en el servicio a otros, y juntos hemos tenido las oportunidades de servir en lugares increíbles, en condiciones de mayor pobreza que nuestro país. En el 2006, cuando nosotros hicimos nuestro primer viaje a Afganistán, mientras nos estábamos bajando del avión, conversamos con una francesa. Cuando ella se dio cuenta que nosotros éramos hondureños, ella dijo: pero Honduras es un país pobre. Y entonces lo que yo pensé, pero el hecho de que se nos vea que seamos pobres, de acuerdo a lo que nosotros nos vemos y creemos y otros nos ven, no significa que nosotros no podemos dar a otros que tienen menos. Así que desde nuestro país, un país que posiblemente lo podríamos ver como un país pobre, con limitaciones, a través del apoyo de personas humildes en diferentes lugares, de iglesias que estuvieron dispuestos a apoyarnos, nosotros pudimos servir ayudando en asistencia escolar con una biblioteca, siendo parte de una biblioteca, dando clases de español, ayudando en la construcción de escuelas
para aquellos que no tienen acceso, y hasta el día de hoy el nivel de educación es tan bajo que no se compara a lo que nosotros, a la riqueza que nosotros tenemos. Y la cosmovisión bíblica nos hace vernos de una manera diferente, porque Dios como creador nos creó con muchas riquezas, especialmente nos ha dado talento, nos ha dado capacidades, nos ha dado oportunidades de que nosotros podamos trascender a cualquier situación o circunstancia, desde un contexto que podríamos decir un país de pobreza. Nosotros decidimos salir de nuestro país, y siempre desde mi pueblo yo tuve la visión de poder salir a otros lugares para poder servir y ayudar, así como mis padres lo hicieron incansablemente, y muchos de mis hermanos seguimos el legado de servicio de ellos, viéndonos como personas importantes para este mundo, que podemos participar de compartir un poco de lo mucho de la educación que hemos recibido. Y estoy tan agradecido con mi país, que me dio la oportunidad, prácticamente me becó para que yo pudiera estudiar en la universidad. A mi iglesia, que también al regreso de mi servicio en Afganistán me apoyaron para que yo pudiera terminar mis estudios y graduarme como psicólogo. Ahora nos corresponde como familia servir en esta gran nación, en Estados Unidos, que nos abrió sus puertas como inmigrantes y nos ha dado un lugar de dignidad donde hemos pasado tremendas situaciones físicas, emocionales, como familia. Pero eso nos ha llevado a ser más fuertes a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien no nos ha abandonado aun cuando pensábamos que ya no teníamos esperanza. Como ciudadano hondureño, también tengo mi afiliación política. Cada uno tenemos el derecho a creer lo que consideramos es mejor para nuestra nación, y mi deseo es que esta exposición que hago en alguna manera nos haga reflexionar y tomar decisiones que lleven a nuestro país a condiciones de mayor esperanza, a través de gobernantes que imiten a Jesús, quien vino a servir a esta tierra y a no ser servido. Desde Louisville, Kentucky, me uno a esa jornada de oración que tanto la iglesia evangélica como la católica se han unido, para que juntos clamemos al Señor de los cielos y la tierra, quien quita y pone reyes, y no existe ninguna autoridad sobre él. Y si clamamos a él, seguro que arrepintiéndonos de la maldad en que hemos vivido, traerá respuestas a nuestras peticiones, para que vivamos quieta y reposadamente en el lugar donde nos encontremos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Es natural que a través de esta exposición van a haber críticas, pero sí quiero pedirles, en la medida de la cordura, del respeto, que así como nosotros, y muchas veces en los noticieros yo escucho tantos discursos, a veces de insultos, he tratado de hacer esto con el debido respeto a cada uno. Y es natural, nosotros tenemos emociones, y más cuando hay intereses o hay situaciones en las que tal vez yo me vea envuelto por ciertas circunstancias en determinado partido político.
quiero pedirles que por favor guardemos el respeto, y además de eso, si alguien, ese es un llamado para nuestra iglesia, porque nosotros también como iglesia somos responsables de ser esa sal y de ser esa luz en la tierra que Dios nos ha dado, y algunas veces pues tenemos que reflexionar acerca de cuál es el papel de qué es lo que nosotros estamos haciendo en nuestras comunidades, como un llamado y una identificación a ciertos problemas que el pueblo de Israel vivió, la iglesia que fue levantada en el Antiguo Testamento para que fueran testimonio, testigos del único Dios verdadero hacia los demás pueblos. El profeta Daniel se dio cuenta de los errores que el mismo pueblo había cometido, desviándose del propósito para el cual Dios los había creado, de vivir en obediencia, de vivir en integridad, de ser santos, ese real sacerdocio para anunciar a las demás naciones al único Dios y verdadero. Y en Daniel 9, 7 al 13, el profeta Daniel dice: tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has hecho a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. No obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Que nuestro papel sea de ese intercesor, que nos ponemos en favor de aquellos que, aún sabiendo lo malo que están haciendo, aún sabiendo que están hurtando, aún sabiendo que están robando, aún sabiendo que están levantando odio entre unos y otros, que nos levantemos como esos intercesores que clamamos por misericordia, para que Dios traiga respuesta a una crisis que no va a parar si no hay una intervención en la que haya arrepentimiento, quebrantamiento, que haya conciencia del mal en cada persona que también está participando en política, y que nosotros, los que pertenecemos a diferentes partidos políticos, podamos dar muestras de paz, de que somos esos pacificadores, que no hemos venido con espada. Dios no necesita que usemos violencia ni verbal ni física para poder imponer o para poder
a mostrar la verdad y para poder traer transformación, para poder llegar a la conciencia de cada uno de aquellos que tal vez están caminando en un error. Que Dios nos ayude para que nosotros seamos esos intercesores que nos ponemos a favor del pecador. Unos soldados se acercaron también mientras Juan el Bautista estaba bautizando y predicando. Se acercaron a él religiosos, se acercaron a él varias personas, y entre ellos también se acercaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y no estoy hablando esto solamente, no estoy hablando en un sentido para acusar a nadie, sino para mostrar que como también servidores públicos, aquellos que están sirviendo, deben hacer lo justo, lo íntegro, que en la policía también, que el ejército, no solamente es el ejército, en este caso, estas personas necesitadas, romanos, que no pertenecían ni a Israel, se dieron cuenta de que había una necesidad también espiritual en ellos. Y ellos están preguntando qué es lo que ellos debían hacer, porque Juan el Bautista empezó a predicar acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento es lo único que puede traer cambio a nuestra vida. Cuando yo me doy cuenta que yo he quebrantado la ley de Dios, que yo he hecho daño a mi prójimo, que he hecho daño, que he causado dolor a otras personas con mis palabras, con mis acciones, que he quebrantado la ley de Dios siguiendo mis propios ídolos, el dinero, siguiendo aquellas cosas que distraen nuestra relación con Dios. En Hechos 17, 22 al 25, tenemos otra exposición aquí del apóstol Pablo, que dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que nosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. La cosmovisión bíblica nos enseña que no es a través de rituales que nosotros vamos a alcanzar la bendición, a través de sacrificio de animales, como por mucho tiempo se ha hecho en algunas prácticas, rociando sangre en ciertas áreas de terreno, adorando la naturaleza, a la madre naturaleza. No, quien merece toda la honra y la gloria, y quien nos diseñó y nos creó, es Dios, nuestro creador, a quien debemos de honrar, y no necesitamos ningún ritual ni ningún sacrificio más, porque Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Y dice la palabra, como leímos anteriormente, que el decreto que era en contra de nosotros, de Él, lo clavó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, para todo aquel que cree, aquel que ha creído en que Jesús es el Señor y Salvador, el Hijo de Dios, tenga por sentado que
la bendición del Señor, aquellos que, dice, hemos buscado, a los que nos acercamos, a los que vivimos conforme a su palabra, a los que nos arrepentimos, nos ha hecho y nos ha dado la potestad de ser hijos de Él. Y como hijos Él va a tener el cuidado de todo lo que nosotros necesitamos. No necesitamos regresar a nuestras prácticas ancestrales, porque ya Dios, así como en Atenas había una cantidad de idolatría y de cosas, de ídolos, pero por si acaso los atenienses que tenían esa necesidad espiritual habían hecho un altar al Dios no conocido. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer altares al Dios que hemos conocido, al Dios que la Biblia nos enseña, que nos ha dado la oportunidad de tener su palabra para que le conozcamos y hagamos un altar de adoración, de respeto, de amor al prójimo, del uno para el otro. No necesitamos más altares, no necesitamos más sacrificios, porque Jesús ya lo hizo. Y a través de ese sacrificio nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos la bendición y la maldición del pecado ha sido cancelada. En Lucas 19, 8 al 10, Zaqueo, la historia de un cobrador de impuestos judío, cobrando impuesto por el imperio romano, sirviendo a un imperio y extorsionando y sacando el dinero de su propio pueblo. Dice en la historia, sabemos de que Zaqueo, que era el Bill Gates de su tiempo, un hombre rico, a raíz de todos los impuestos que él había sacado, que había colectado, no tuvo ninguna vergüenza, se subió en un árbol porque él quería conocer a Jesús, él quería saber quién era él. Y desde ahí Jesús se dio cuenta y vio la intención en el corazón de él y le dijo: baja de ahí, es necesario que yo vaya y pose en tu casa. Y los religiosos de su tiempo lo que hicieron fue criticar esta acción, que cómo era posible que Jesús entrara en la casa de un pecador. Y la respuesta de él fue que él había venido no había venido por las personas sanas, sino por los enfermos, para traer esperanza, para traer salvación. Zaqueo fue quebrantado en esa convivencia que tuvieron, y dice en Lucas 19, 8 al 10, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero hacer un llamado a aquellos que sean tal vez tocados por esta reflexión, para que alcemos nuestros ojos a Dios, porque Él, creador del cielo, de la tierra, Él sigue teniendo la autoridad, Él sigue teniendo el poder, no importa la posición en que nosotros nos encontremos o el poder que tengamos en nuestras manos o la riqueza que tengamos. Zaqueo se vio necesitado y se dio cuenta que él había fallado y se arrepintió, y no solo eso, sino que él decidió hacer también restitución, y eso es un llamado. Si usted es uno de aquellos que
que ha hurtado, que ha hecho algo incorrecto. El llamado es al arrepentimiento delante del Señor y a restituir aquellas cosas que yo he obtenido también ilícitamente. En otra ocasión, también a Jesús se acercaron personas de diferentes condiciones. Nicodemo, la persona más, un doctor de la ley, una persona con todo el conocimiento teológico que podía haber, estaba perdido, porque simplemente muchas veces podemos estar siguiendo solamente rituales, siguiendo nuestros propios deseos, construyendo nuestro propio reino y desenfocándonos realmente en el Rey que es el Señor, que quiere dirigir, que quiere reinar nuestras iglesias, nuestra vida. Nicodemo estaba perdido. Si hay alguien que también se siente en esa condición, Nicodemo llegó de noche, pues ahí donde usted sea tocado a través de esta presentación, solamente entréguese al Señor, pida perdón. Si usted ha estado haciendo desde su iglesia también actos que no corresponden a una vida entregada, consagrada al Señor, y que si no están dando testimonio de lo que Dios nos ha llamado a hacer como ese real sacerdocio, pueblo adquirido, dice, por Dios, para que anunciemos las virtudes de Él, que nos sacó de esas tinieblas a su luz admirable, que nosotros nos arrepintamos como pueblo de Dios también por aquellas cosas que tal vez no hemos hecho bien. Pero en esta hora yo quiero hacer un llamado. Como yo dije, somos humanos y podemos tender a emociones, se van a enojar conmigo, pero por favor no se enoje, no me insulte, no, porque acuérdese de una cosa. El Señor Jesús llevó el nivel de nuestras relaciones a un nivel tan alto que Él dijo, cualquiera, se dijo en el antiguo tiempo, no matarás. Pero yo digo que cualquiera de ustedes que se enoje contra su hermano, que le insulte, que le maldiga, será culpable de juicio y estará condenado también al infierno. Porque el asesinato no se trata solamente de un acto físico. Nosotros somos también seres espirituales y cuando nos insultamos a unos a otros, estamos insultando la dignidad de otro, la creación. Estamos insultando a la creación de Dios, que nos hizo a imagen y semejanza. Podemos diferir, podemos tener diferencias, pero con respeto podemos hablar acerca de ellos, sin necesidad de palabras soeces, sin necesidad de expresiones fuera de tono. Si usted es alguien que realmente reconoce que tal vez ha estado caminando en odio, en resentimiento, y que esas emociones son las que han estado dirigiendo su vida, yo le animo, yo le invito. No hay cosa mejor que poder vivir una vida con una salud mental en la que podemos disfrutar de ella. Estamos expuestos en este mundo a pasar situaciones complicadas, difíciles, emocionalmente, físicamente. Yo mismo puedo dar fe de ello y tengo mi testimonio ahí en Facebook de la experiencia vivida, y ahora pues estoy siendo testimonio y quiero también ayudar a todos aquellos que emocionalmente han atravesado situaciones, crisis de depresión, de ansiedad, crisis a nivel de la área de salud mental.
Pero el odio, el resentimiento, la venganza no nos va a llevar a nada, sino a caminar en el camino de la oscuridad, en el camino de la maldad, donde Satanás es el padre de todo odio, de todo resentimiento. Yo solamente les animo y les invito de que si hay alguien en esta hora que necesita reconciliarse, que necesita hacer nuevos votos con el Señor, o alguien que dice yo quiero vivir esa vida de creyente, yo quiero vivir esa vida siendo ese discípulo de Jesús. Yo reconozco que yo he fallado, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que he cometido, que he quebrantado la ley de Dios, y en esta hora yo me arrepiento. En esta hora yo quiero entregar mi vida a Jesús. Yo quiero primeramente hacer una oración por aquellos que quieran entregar sus vidas, aquellos que se quieran reconciliar, y terminando con una oración intercesora en esta hora. Padre Celestial, en esta hora yo quiero darte gracias por esta oportunidad que nos has dado de usar estos medios como el Facebook para poder transmitir y compartir las verdades de tu palabra. Y en esta hora yo quiero rogarte por aquellos que están tocados y que quizás aquellos que van a hacer una decisión de fe a través de este medio, no sé en qué lugar, en qué momento, pero yo solamente quiero en esta hora pedirte misericordia, pedirte, Señor, que tú puedas limpiar sus corazones de todo pecado, de todo aquello que ha quebrantado y que ha quebrantado tu corazón, de todo aquello que ha causado daño a otros. Padre, te ruego en esta hora, Dios, por aquel pecador que viene arrepentido delante de ti, diciendo, soy necesitado de ti. Y oro también por todos mis hermanos, por la iglesia tuya en nuestro país y en todo el mundo, para que nos levantemos como ese real sacerdocio, para que nos levantemos como ese Pablo y Silas, que fueron capaces a través de una obediencia, a través del poder de tu Espíritu Santo en sus vidas, llevar el Evangelio a tantos lugares, llevando esa verdad que siglos después trajo toda una transformación y trajo el derribo de un imperio y la persecución a la iglesia. Y no permita, Señor, que también nosotros, como siglos después, caigamos en la corrupción por esa relación en la que buscamos los favores del gobierno, en la que buscamos favores donde no necesitamos, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro proveedor, tú eres el dueño de nuestra iglesia y quien ha venido y quien nos sostiene, quien a través de nuestra buena mayordomía podemos ser parte de que nuestras iglesias sean sanas en todo y tengan todo lo necesario para cada necesidad de gastos, de energía, de agua, para el salario digno también que cada uno de tus obreros necesita por el trabajo que ellos hacen. Señor, yo oro, Dios, en esta hora, y quiero guiar a aquellos, Señor, que en esta hora quieren entregar su vida, y quiero animarles a seguir esta oración. Señor Jesús, yo reconozco en esta hora que soy pecador. Yo reconozco que he estado caminando en odio, en resentimiento, en sentimientos de venganza, que yo necesito perdonar a alguien que me ha hecho daño. Te pido, Señor, en esta hora
que tú me libres de todo pecado, que quites de mí toda maldad. Y yo me arrepiento de todo corazón y te pido que tú vengas a mi vida, que tú seas el rey de mi vida y que me ayudes. Abro la puerta de mi corazón para que tú entres y tú reines y me ayudes en toda necesidad espiritual que yo estoy pasando y viviendo. Señor, reconozco que yo, siendo un discípulo de ti, me he desviado, me he extraviado de tu camino, porque he buscado seguir y he puesto la mirada en hombres y he puesto la mirada en personas, en sistemas, en otras cosas de este mundo que no pertenecen a tu reino. Señor, perdóname, líbrame, límpiame y ayúdame a ser ese discípulo, ayúdame a hacer nuevos votos contigo y a empezar una nueva vida y a empezar una nueva experiencia de vida, viviendo en integridad, en pureza, en santidad, cada día para ti, y dando testimonio a aquellos que están a mi alrededor de que tú eres nuestro Dios a quien yo sirvo. Padre, yo oro, Dios, en esta hora por toda la situación a nivel también de todas nuestras iglesias, Señor, que podamos levantarnos como ese estandarte, como esa bandera, que, Señor, no nos circunscribimos a un templo, sino que cada día donde caminemos, donde andemos, en nuestros trabajos, en nuestras interacciones, entre nuestras relaciones interpersonales, en nuestra familia, nosotros vivamos ese evangelio puro, santo de ti, que los demás en nuestros empleos puedan ver algo diferente en nosotros, que nosotros podamos contagiar siendo esa sal, poniendo ese sazón en cada lugar donde nosotros estemos, otros podamos contagiar con el gozo de vivir con propósito, con sentido, a otros, honrándote a ti y llevando esperanza a todo aquel que está necesitado, aquel que está afligido, aquel que está amargado, resentido, que nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro gozo pueda ser contagioso a aquellos que lo necesitan. Señor, ayúdanos a vivir un evangelio simple, no de codicia, de avaricia. Ayúdanos a ser generosos también a cada uno de nosotros y ayuda al liderazgo, ayuda a aquellos que han desviado el propósito de ti, construyendo y buscando beneficios más allá, ministros que buscando beneficio más allá de lo que tú nos les has llamado a recibir. Señor, que no busquemos construir reino en esta tierra, que no busquemos construir palacios en esta tierra, y que lo que nos enfoquemos sea en gran manera a edificar el templo, a edificar la vida, que no consumamos las energías, los recursos de tu pueblo en cuestiones, en construcciones ostentosas, en cosas de lujo, sino que vivamos un evangelio en el que seamos respuesta a las necesidades de la gente en las cárceles, en las calles, porque eso es lo que dice tu palabra, que por cuanto me viste, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me cubriste, en la cárcel y viniste a verme, enfermo, me visitaste. Que esa sea la agenda que dirija, Señor, a nuestras vidas, y que no nos quedemos solamente con una gran cantidad de conocimiento y discipulados y ministrándonos y sirviéndonos unos a otros dentro del templo, sino que esa bendición pueda fluir y salir a las calles y a los lugares, a nuestros centros de trabajo, donde la gente está sedienta y necesitada de ti.
Padre, bendice nuestra nación, bendice a cada uno de los políticos que ahora están, que están en esa búsqueda para llegar a la presidencia. Señor, que haya dirección de ti, que haya el temor de ti en cada una de aquellas, en cada uno de sus propuestas, de discursos y de los planes y de las intenciones y las motivaciones que ellos llevan para llegar al poder. Trae, Señor, reconciliación entre familias en nuestro país, que no haya más insultos del uno a otro, que tú tomes control de toda violencia verbal, física, surgida a través de actos políticos, a través de situaciones en las que tú no has querido, que tú no es la intención, no es solamente ayúdanos a que nosotros podamos vivir en una nación quieta y reposada, que podamos vivir en paz, que podamos vivir en esperanza, que podamos como iglesia transmitir también esa paz y ser esos pacificadores que tu palabra nos llama a ser, que participemos de la esperanza que solamente en ti podemos encontrar. Gracias porque tú eres nuestro Dios, porque eres nuestro sostén, porque eres nuestra ayuda y nuestro todo. Nuestra mirada está puesta en ti y no dependemos de ninguna de ninguna esperanza puesta en aspiraciones materiales de poder o de otra índole. Aunque nos necesitamos unos a otros, solamente ayúdanos para que quienes van a gobernar, quienes nos van a gobernar, lo hagan con justicia, con integridad, y que nosotros y aquellos que están participando del gobierno, hermanos que están en diferentes instituciones, que puedan actuar con integridad, con pureza, no favoreciendo ningún acto de corrupción ni participando de ello. Ayúdanos para poder vivir conforme al propósito, a la verdad, a la justicia de ti, buscando primeramente tu reino, que es paz, que es esperanza, por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sostén, eres nuestra ayuda, porque tú eres nuestra paz, eres nuestro buen pastor, y porque contigo nada nos falta, porque eres nuestro admirable consejero y príncipe de paz, eres nuestro amparo y fortaleza en medio de las tribulaciones. Por lo tanto, no tememos a ninguna circunstancia ni situación que se levante en este mundo, porque tú eres nuestro sostén, porque tú eres nuestra ayuda y porque en ti está nuestra esperanza. Y todo te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Así que el Señor les bendiga, y pues espero que esta presentación haya sido de bendición para cada uno de ustedes.